Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase de estadística. Bueno, vamos a seguir trabajando hoy con las medidas de tendencia central que estábamos viendo en la clase pasada, que son la media, mediana y la moda, y lo vimos con datos no agrupados, ¿sí? Ahora vamos a trabajar lo mismo pero con datos agrupados. Acá la diferencia va a estar en que tenemos que hacer algunas otras fórmulas que antes no aplicábamos, justamente porque estamos trabajando con datos que ya nos los dan agrupados, ¿sí? O que tenemos que agrupar. Entonces vamos a tener que analizar algunas otras cuestiones. Bueno, vamos a repasar un poco qué es cada medida de tendencia central y después vamos a ver cómo se hacen estas cositas. Sí, bueno, la media aritmética tenemos que es la medida más entendida porque es el promedio, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Que era el promedio de las cosas que estoy trabajando. Entonces, vamos a ver acá en el ejemplo 1 cómo calculamos el promedio, por ejemplo, de estos datos que ya están agrupados, ¿sí? Fíjense que ahora tenemos una tablita en donde nos aparece el número de materias aprobadas y la cantidad de alumnos. A nosotros nos van a dar esto, ¿no? Las materias aprobadas y la cantidad de alumnos por materia que están aprobados. Entonces, hay que sacar el promedio de esto. Para esto vamos a necesitar hacer nosotros una columna nueva, que es la que está acá, que dice XI por FA. XI hace referencia a ese número de materias, ¿sí? La cantidad de materias, y FA a la frecuencia absoluta, que son las materias que están aprobadas. Entonces, vamos a calcular esta columna, ¿sí? Que es la multiplicación de esta por esto, ¿sí? Entonces hacemos 1 por 40, 2 por 70, así con todos. Y obtenemos el total, ¿sí? El total de esas multiplicaciones. Y por último las vamos a sumar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a necesitar para calcular el promedio realizar esta fórmula. Que como ya vimos, esta fórmula, si este símbolo significa sumatoria. Acá me está diciendo la sumatoria, ¿sí? De todas estas multiplicaciones que fuimos haciendo, o sea, la sumatoria en este caso sería 536, sobre la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, que sería 312. Entonces, por eso es necesario hacer esta columna y hacer la suma. Sí, por eso yo siempre lo que hago es, a nosotros nos dan esta tabla, sí, lo que estoy remarcando acá con la manito, nos dan esto, y yo abajo le agrego una fila nueva que le pongo total, y yo siempre pongo las sumatorias abajo, para tener todo en el cuadrito. Entonces después cuando aplicamos la fórmula, directamente copio los resultados. En este caso sería la sumatoria de esta columna, que sería 536, y abajo la sumatoria de las frecuencias absolutas, que sería 312. Y esto sería el resultado, el promedio, ¿sí? En este caso. Bien. Esto sería un ejercicio con datos agrupados, ¿sí? Ahora, vamos a ver otro ejemplo en donde los datos van a estar agrupados en intervalos, ¿sí? Lo que vimos recién no estaban agrupados en intervalos, sino que estaban agrupados nada más. Ahora también hay otro ejemplo en donde nos pueden dar justamente que estos datos estén agrupados en intervalos. Entonces, para estos tipos de datos agrupados en intervalos cambia la fórmula, ¿sí? Porque pasa lo siguiente. Ahora nosotros nos van a dar esto solamente. Esto de acá. Lo que estoy remarcando con la manito. Estas dos primeras columnas nos van a dar el tiempo empleado en minutos y la cantidad de operarios. Porque el problema dice, bueno, tomaremos la distribución del tiempo dedicado a la construcción de una habitación con Durlock por parte de operarios de una fábrica. Y fíjense que dice desde 0 a 10 minutos, 15 en cantidad de empleados. De 10 a 20, 18. De 20 minutos a 30 minutos, 25. Y de 30 a 40 minutos, 18. ¿Sí? Esa es la cantidad de periodos que se necesita. Entonces nos dan a nosotros el tiempo en intervalos, ¿sí? Y la cantidad de operarios. Entonces, como ahora acá lo tenemos agrupado por intervalos, hay que hacer otra cosita, otra fórmula para poder encontrar el promedio, ¿sí? Entonces fíjense lo que dice acá. Para calcular la media aritmética de datos agrupados en intervalos, debemos hallar primero la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo. O sea, acá yo lo que hice fue, de las dos columnas que nos dan, le agrego, bueno, abajo la del total y dos columnas más. Que una va a ser la marca de clase. La marca de clase es el punto medio del intervalo. Y se calcula haciendo esta fórmula. El límite inferior más el límite superior. Límite inferior, límite superior. O sea que de cada intervalo tengo que sacar la marca de clase. Hago 0 más 10 dividido 2 y me da resultado 10 más 20 dividido 2
20 más 30 dividido 2 y 40 más, 40 más 30 dividido 2. Entonces acá ponemos el resultado de eso y son las marcas de clase. Entonces ahora lo que hay que hacer es yo hice acá esta otra columna. ¿Por qué? Porque para sacar justamente el promedio, ¿sí? La media aritmética, hay que hacer esta fórmula que me dice la sumatoria de las marcas de clase por las frecuencias absolutas dividido la sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces, yo voy a necesitar hacer la marca de clase por la frecuencia absoluta. Por eso hago esta columna acá, ¿sí? O sea, sería la marca de clase por la frecuencia absoluta. Marca de clase por frecuencia absoluta, marca de clase por frecuencia absoluta, marca de clase por frecuencia absoluta. Pongo el resultado de este lado y acá abajo hago la sumatoria, ¿sí? Así tengo todos los datos acá juntos. Entonces, una vez que tengo esto, voy a la fórmula y digo, bueno, la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia absoluta, ya lo tengo que es 1600, y acá abajo me piden la sumatoria de la frecuencia absoluta, que es esto, sería 76. Entonces, solamente reemplazo y obtengo, o sea, acá arriba sería 1600 y acá sería 76 y obtenemos el resultado. O sea que en promedio necesitamos 21,52 minutos para armar una habitación con Durlock. ¿Sí? Entonces fíjense cómo para datos agrupados y para datos agrupados en intervalos hay que utilizar diferentes cosas. Por eso es esencial tener esto en cuenta, ¿sí? Y saber qué fórmula voy a usar para cada caso. Bueno, ahí estamos en la media, ¿no? Bueno, acá tenemos una pequeña reseña. Dice que el resultado obtenido es una aproximación, ya que al tomar la marca de clase estamos resumiendo toda la información en un solo intervalo. Evidentemente, si el intervalo tiene una distancia más pequeña, la aproximación será mucho mejor que la de un intervalo con una mayor distancia, ¿no? Eso bueno, es más que nada para que sepan. Cuando el intervalo sea más chiquito, voy a tener una mejor aproximación de lo que estoy buscando, ¿no? Bueno. Ahora vamos con la mediana. Bueno, la mediana sigue siendo lo mismo que antes, solamente que ahora de nuevo vamos a verlo para datos agrupados, en intervalos y sin intervalos, ¿sí? Vamos primero con los datos agrupados sin intervalos. Entonces, vamos de nuevo con el ejemplo 1, el de los números de materias y la cantidad de alumnos, ¿no? Acá, para sacar la mediana, voy a necesitar una nueva columnita que son las frecuencias acumuladas, ¿sí? Que esto ya lo habíamos calculado antes. Entonces, yo voy a tener que, si estoy haciendo un problema y estoy calculando todo junto, voy a tener que agregarle otra columna más a la columna que ya me estaban dando, que es la de la frecuencia acumulada, ¿sí? Que acuérdense que la frecuencia acumulada era, bueno, la primera frecuencia que arriba se repite, que es la absoluta, y después se va sumando. Hago esto más esto y me da el resultado, esto más esto y me da este resultado, y esto más esto y me da el resultado. Y el último resultado me tiene que coincidir con el total de la sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿sí? Eso para modo de verificación. Bien, entonces, para hallar la mediana, ¿sí? Lo que vamos a hacer era, ¿qué pasa con la mediana? En los datos que no estaban agrupados, ¿sí? Lo que se hacía era acomodarlos de menor a mayor y después se hacía una cuentita, se dividía esa cantidad y se buscaba el valor central, ¿no? Buscamos la posición. Entonces acá vamos a tener que, como ya los datos van a estar agrupados, yo no puedo ordenarlos de menor a mayor porque ya los tengo agrupados. Entonces tengo que encontrar dónde está la posición de esa mediana, dónde se encuentra, a qué variable le va a pertenecer, ¿sí? Si está para una materia, para dos materias, para tres materias o para cuatro materias. ¿Dónde está la mediana? Tengo que buscar. Entonces, para esto lo que se hace es lo siguiente. Para hallar el orden de la mediana, tenemos en cuenta n, el total, ¿no? De las frecuencias absolutas. Entonces, hay que hacer esta cuentita, igual que antes. N más 1 sobre 2, ¿sí? Hacemos la cuenta y nos da 156,5. Entonces dice, con esto obtenemos que la media se encuentra entre la posición 156 y 157. Esto es parecido hasta lo que vimos en la clase pasada. Pero como son datos agrupados, no tenemos las posiciones, entonces debemos buscarlas en las columnas de las frecuencias acumuladas. Es lo que les decía. Si hacemos la cuenta, ¿sí? Obtenemos un número, ¿no? Que está entre la posición 156 y 157. Pero como no los tenemos acomodaditos de menor a mayor,
Ya que están agrupados, hay que buscar esto en otro lado. Entonces lo buscamos en las casillas de las frecuencias acumuladas. Entonces dice, en el primer casillero tenemos las primeras 40 posiciones, las cuales corresponden a la variable 1. En el segundo casillero tenemos las primeras 110 posiciones, donde 70 son de la variable 2. En el tercer casillero tenemos 262 posiciones, las cuales 152 son de la variable 3. Y por último, en el cuarto casillero tenemos 312 posiciones, en donde 50 pertenecen a la variable 4. Bien, vamos al cuadrito. Esto es lo que dice, ¿sí? En la primera posición tenemos el 40, que corresponden a la primera materia aprobada, la única. Ahora, si vamos acá al segundo casillero, tenemos las primeras 110 posiciones, en donde 40 le corresponden a la primera variable y 70 a la segunda variable. Si acá vamos al tercer cuadrito, tenemos 262 posiciones, en donde 152 le corresponden a esta variable, al número de materias, que son 3 materias aprobadas. Y si vamos al último casillero, tenemos 312, en donde 50 posiciones le corresponden a esta variable, a la de 4 materias aprobadas, ¿sí? Entonces, eso es lo que me estaba diciendo acá. ¿Sí? O sea, las frecuencias acumuladas me van marcando las diferentes posiciones que yo voy teniendo en cuenta la variable anterior con la siguiente. Entonces, dice, con esto tenemos que la posición 156 y 157 se encuentran en el tercer casillero, con lo cual la mediana también se encuentra ahí. O sea, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Porque si miramos acá en el tercer casillero, vemos que acá está contenido el 156 y el 157, ¿sí? Por acá están todas las primeras 262 posiciones que tenemos según los datos, ¿sí? Pues tenemos el número de materias aprobadas o 1, 2 o 3 materias. Bueno, acá tenemos las primeras 262 posiciones y acá adentro van a estar el 156 y el 157, que dijimos que ahí en el medio va a estar nuestra mediana. Entonces, en este caso, bueno, esto ya lo dijimos recién. Entonces, por último, concluimos que la mediana se encuentra en la tercera variable. O sea que la mediana van a ser 3 materias aprobadas. Eso significa que el 50% de los alumnos aprobaron como máximo 3 materias. A ver, para que sea más fácil, nosotros cuando hacemos esta cuenta, ¿sí? Cuando hacemos esto, el n más 1 sobre 2 y encontramos el valor, lo que hacemos es, bueno, este 156,5 lo buscamos en la frecuencia acumulada. Obviamente no va a aparecer. Entonces lo que se hace es buscar qué casillero la contiene, ¿sí? Si yo miro el 40, ¿contiene al 156,5? No. Este casillero, el 110, ¿lo contiene? No, no lo contiene. Acá, ¿el tercer casillero lo contiene? Sí. Entonces, el primer casillero que la contiene, a la mediana, yo sé que ahí va a estar. Entonces, no hace falta hacer todo lo que hicimos antes. Analizar las primeras 40 posiciones, las 110, la segunda 110, después las primeras 262, etc. No hace falta eso. Directamente se hace la cuenta de la mediana, n más 1 sobre 2, y se busca acá. ¿Qué casillero la contiene? El primer casillero que la contiene, sé que ahí va a estar la mediana, ¿sí? Entonces, veo que está acá la mediana, entonces yo sé que la mediana va a estar acá, en 3 materias aprobadas, ¿sí? Más fácil, listo. Se busca acá y listo. Y se relaciona con la variable que le corresponde y ya está. Entonces vemos que la mediana va a estar acá, ¿sí? En 3 materias aprobadas. Por eso sabemos que el 50% de alumnos va a tener como máximo 3 materias aprobadas. Acuérdense que la mediana me correspondía el 50% de esos datos observados. Bien, o sea, para los datos agrupados sin intervalos era entre todo sencillo, porque se busca solamente una frecuencia acumulada y listo. Ahora cuando tengamos que analizarlo en datos agrupados por intervalos es distinto, porque hay que hacer una cuenta y bastante grande, ¿sí? Para esto vamos a ver otro nuevo ejemplo. Acá vamos a ver, bueno, en esta tabla se muestra el gasto semanal en transporte que tiene una familia. Esta tabla se realizó con una muestra de 40 familias. ¿Sí? Vemos que tenemos el gasto en transporte, ¿sí? El intervalo sería,
Si acuérdense que siempre el primer intervalo lo agarro y el segundo no. O sea, sería de 300 a 350 y el 350 va con paréntesis y el primero siempre va con corchete. Por eso se vuelve a repetir el extremo acá, ¿sí? Acá, después este se repite acá, este se repite acá. Bien, a nosotros nos van a dar solamente estas dos columnas, ¿sí? Frecuencia absoluta y el gasto en transporte, ¿sí? Yo acá le agregué el total, para siempre tener el total de las frecuencias absolutas. Y lo que hay que hacer, bueno, es justamente, vamos a buscar la mediana. Entonces para eso vamos a hacer esta columna nueva, ¿no? Que es la frecuencia acumulada, que hay que agregársela. Entonces para la mediana vamos a agregar la columna de la frecuencia acumulada. Y acá hay que prestar atención porque hay que hacer algo distinto a lo que veníamos trabajando, ¿no? Porque dice, para empezar a calcular la mediana, primero debemos buscar el orden, es decir, encontrar la posición de este dato y luego en qué intervalo se encuentra. Entonces para esto vamos a usar esta fórmula, n sobre 2, ¿sí? En este caso nos da 20. Bueno, que nos dé 20 no significa que la mediana es de 20. Dice, bueno, ahora buscamos dónde está contenido este valor en la columna de las frecuencias acumuladas. Parecido a lo que hacíamos recién, ¿sí? Entonces tenemos que este dato está situado en la posición 20, ¿sí? Que le corresponde el intervalo 500 y 550. Si vamos arriba y vemos, ¿sí? Vemos de nuevo dónde está contenida la mediana y vemos que está acá, ¿sí? Porque acá no está contenida, acá tampoco, acá tampoco, acá tampoco y recién acá, porque la mediana es 20. O sabemos que la mediana va a estar contenida en este intervalo. Acá adentro va a estar la mediana, pero yo no sé cuál es. Yo conozco la posición, que es acá adentro, pero no sé el valor exacto. Entonces, para conocer el valor exacto de la mediana, hay que hacer esta fórmula de acá. Dice, ahora buscamos dónde está contenido, bueno, esto ya lo leímos recién, que está contenido entre el intervalo 500 y 550. Y dice, ya con estos datos buscamos el valor de la mediana a través de la siguiente fórmula. Bueno, es importante determinar en qué intervalo está contenida. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que la mediana va a ser igual al límite inferior más la posición n sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior por la amplitud dividido la frecuencia absoluta. ¿Sí? O sea, me está diciendo que donde yo determino dónde está la mediana, hay que tener en cuenta todas estas cosas. ¿Sí? En nuestro caso nos va a quedar que la posición n sobre 2 era 20. Fíjense que acá lo puse. El límite inferior, yo sé que está en el intervalo 500 y 550, entonces el límite inferior va a ser 500. ¿Sí? Ahora, la frecuencia acumulada, la amplitud y la frecuencia absoluta hay que buscar en la tablita. Así que vamos para arriba otra vez y volvemos. Entonces, como sabemos, la posición de la mediana era 20, o sea, estaba contenido acá, entonces este es el intervalo. La frecuencia acumulada anterior sería la anterior a este intervalo, que es 17, ¿sí? Y después la amplitud, justamente, es la amplitud que tienen los intervalos. Fíjense que los intervalos van de 50 en 50. Siempre se repite la misma amplitud, no varía la amplitud del intervalo. Entonces, la amplitud va a ser 50. Entonces tenemos que la frecuencia acumulada anterior es 17, la amplitud es 50 y la frecuencia absoluta, ¿sí?, perteneciente al intervalo donde está la mediana, va a ser 11. Entonces vamos para abajo otra vez y reemplazamos acá, ¿sí? Acá ya lo teníamos hecho, acá, ahí está, 500, la posición era 20, la frecuencia acumulada anterior era 17, la amplitud es 50, ¿sí?, y la frecuencia absoluta correspondiente al intervalo donde está la mediana es 11. Haciendo todas estas cuentas nos va a quedar 513,64. Entonces nos dice, como conclusión, tenemos que el gasto del 50% de las familias no supera los 513 pesos con 64 centavos. El 50% restante gasta por encima de ese valor, ¿sí? O sea que hay que hacer esto para poder hallar justamente la mediana. Por eso es un cálculo un poquito más complicado, hay que tener en cuenta varias cosas. Por eso es importante hacer bien la tabla de las frecuencias acumuladas, porque va a depender de eso dónde está la mediana, ¿sí? O sea que la mediana va a depender de la columna de las frecuencias acumuladas, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso. Bien, y por último vamos a repasar o a ver la última medida de tendencia central, que es la moda. ¿Sí? Que bueno, ya como vimos antes, ya lo trabajamos con datos que no estaban agrupados, así que ahora lo vamos a ver con datos agrupados sin intervalos y después con datos agrupados en intervalos.
Para esto vamos a retomar el ejemplo 1 para los datos agrupados sin intervalos, ¿sí? El ejemplo 1 era este, el de número de materias aprobadas y la cantidad de alumnos. Entonces dice, en este caso, si miramos la columna de frecuencias absolutas, ¿sí? Observamos que la mayor es 152 y corresponde a la variable de 3 materias aprobadas. O ya tenemos que la moda es 3, lo que significa que la mayoría de los alumnos tiene 3 materias aprobadas. O sea, es muy parecido a lo que vimos antes, ¿sí? O sea, acá en este caso analizamos la columna de las frecuencias acumuladas y la que tenga mayor frecuencia, perdón, columna de frecuencias absolutas. Miramos la columna de las frecuencias absolutas y la que tenga el mayor número, ahí va a estar la moda. Entonces en este caso vemos que 3 materias aprobadas tiene 152 alumnos. Por lo tanto, la moda va a ser 3 materias aprobadas, ¿sí? Esto, bueno, es medio parecido a los datos sin agrupar, porque nosotros con los datos sin agrupar contábamos que el número se repetía más veces. Bueno, acá lo mismo. Acá vemos que se repite, ¿sí? Que la mayoría tiene 3 materias aprobadas. Bien, y por último los datos agrupados en intervalos. Vamos a hallar la moda. Para esto retomamos el ejemplo que vimos recién en el gasto de transporte. Fíjense que, bueno, así es como nos daría en el ejercicio, ¿no? Gasto de transporte, la frecuencia absoluta, ¿sí? Y esto se lo agregamos nosotros el total de la frecuencia absoluta. Bien, entonces, acá lo mismo. Es medio parecido a lo que hacíamos con la mediana. Parecido. Parecido porque hay que usar una fórmula nada más. La mediana se busca en la frecuencia acumulada y la moda acá se busca en la frecuencia absoluta. Y si en este caso debemos seguir unos pasos para poder encontrar la moda. Primero hay que mirar en qué columna de frecuencia, en la columna de frecuencias y observar cuál es la que tiene mayor frecuencia. ¿Sí? Si miramos, ¿sí?, en las frecuencias absolutas vemos que claramente es 11. Y 11 le pertenece al intervalo 500 y 550. ¿Sí? Entonces vemos que la moda va a estar contenida en este intervalo. Entonces vemos que este va a ser el intervalo modal en este caso, ¿sí? Por lo tanto, acá va a estar contenida la moda. Algo que yo no dije antes es que si yo sé que la moda está contenida acá, el resultado tiene que estar acá adentro. Y la mediana también. La mediana, la casualidad es que también coincidía acá, la mediana, y la mediana me dio 513,60 y algo. O sea que está contenido este intervalo. Si a mí el resultado me da por fuera del intervalo que yo elijo, algo hice mal. ¿Sí? Siempre tiene que estar el resultado contenido en el intervalo que yo elijo. Que yo elijo porque me doy cuenta dónde está con los cálculos que estamos haciendo. Si yo obtengo un intervalo y veo que el resultado me da fuera de ese intervalo, algo hice mal. O elegí mal el intervalo, o elegí mal la frecuencia, lo que sea. Pero algo hice mal. O sea que eso hay que reverlo. Siempre el resultado tiene que estar dentro del intervalo que yo elijo. Sea dentro del intervalo modal o dentro del intervalo mediano, que es donde está la mediana. Bueno, en este caso dijimos que el intervalo modal va a ser esto. Entonces hay que aplicar esta fórmula. ¿Sí? Acá fíjense que para la moda no calculé las frecuencias acumuladas porque no la voy a necesitar. Ustedes cuando estén haciendo el cálculo de todo junto van a tener que hacer todo junto en una misma tabla. ¿Sí? Por ejemplo, para sacar el promedio, que tiene que sacar las marcas de clase por la columna de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Van a tener que buscar la mediana, así que van a tener que agregarle la frecuencia acumulada. Si eso, o sea, la tabla que ustedes les van a dar van a tener que hacer un poquito más grande de justamente la que les dan a ustedes, porque van a tener que buscar varias cosas. Yo lo hago todo por separado, pero todo junto quería una tabla un poquito bastante grande, ¿sí? Agregándole las columnas que necesito para calcular todo. Entonces, acá en la fórmula de la moda, fíjense que aparece el límite inferior, ¿sí? Y después aparece FA, F-A. ¿Esto qué significa? La frecuencia y la frecuencia, o sea, la frecuencia absoluta, ¿no? La frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, ¿sí? Y acá me dice de nuevo la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior. Y acá me dice la frecuencia y la frecuencia absoluta siguiente, ¿sí? Y la amplitud. Entonces, en este caso, a ver, vamos a fijarnos acá y después vamos para abajo. Si yo digo la frecuencia absoluta sería 11. La frecuencia absoluta anterior sería 8 y la frecuencia absoluta superior o siguiente sería 6. La amplitud vuelve a ser 50 y el intervalo el límite inferior va a ser justamente 500. Entonces, reemplazamos en la fórmula. Acá lo tenemos hecho. Fíjense que es lo que dijimos, ¿no? 500 como límite inferior más 11 menos 8,
la frecuencia absoluta menos la anterior, sobre, de nuevo, la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, más la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta siguiente. Y todo esto por 50, que es la amplitud. Haciendo todas estas cuentas, obtenemos que el resultado me da 518,75. Entonces concluimos que el gasto modal en transportes semanales es de 518,75. Fíjense que justamente 518,75 está dentro del intervalo 500 y 550. ¿Sí? Así que, bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Así que después les voy a subir el trabajito práctico o el trabajo con ejercicios, como quieran llamarlo. Así que bueno, nos estamos viendo chicos. Hasta la próxima. Chau, chau.